Venimos de conocer la vida de un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el concepto que tiene Dios y ese era el concepto general que el mundo tenía de Job. ¿Por qué? Porque veía que estaba prosperado económicamente, familiarmente, ya que tenía 10 hijos, y también espiritualmente, porque muchas veces consideramos que a medida que estamos prosperados espiritualmente es porque estamos sanos en la carne. Al menos ese es el pensamiento simplista de decir que una persona está bien con Dios cuando está bien en la carne. Y eso pensaba Dios y todo el mundo. De hecho, tenía amigos, y amigos que, como hemos ido aprendiendo, inclusive eran mayores que Job. Muchos de los eruditos o comentaristas bíblicos argumentan que los amigos de Job, de hecho, eran mayores que él. Y a veces no sé a cuántos les ha pasado, aquellos que vienen aprendiendo la palabra de Dios se dan cuenta de que no hay problema con tener un amigo mucho mayor que tú, porque la palabra de Dios de hecho los acerca y es algo maravilloso. Sin embargo, Job iba a ser probado y esta prueba implicó que él perdiese todo lo que tenía. Ahora, no solamente había perdido lo económico, lo familiar, sino que también está perdiendo la salud. Parece que eso hace traspié para que crea la gente, en este caso 3 amigos de Job, que pueden hacer leña del árbol caído. Y conocimos a los 3 amigos de Job. Al primero era Elifaz, que significaba Dios de oro, que era un poeta y espiritista. Esa es la forma como yo traté de ver la interpretación y compartírselos a ustedes, ¿no? Un hombre que dijo que la razón por la cual Job está sufriendo es por pecador, que un espíritu se lo dijo. Pero cuando Job lo confrontó y le dijo, pero bueno, dime en qué estoy pecando, no, pues tú escudriñale, tú órale, yo no te puedo decir todo, pero Dios sí me dijo que eres un pecador miserable. Pero bueno, un espiritista, ¿no? Alguien que Dios le habla, pero le dice las cosas por parte. Terrible. El segundo amigo de Job se llamó Bildad, y Bildad les conté que era una especie de la vieja escuela, un amor confuso, ¿no? Un hombre que era sin rodeos y bastante cruel. De hecho, usó el único temor que tenía Job, que era sus hijos, por el cual se levantaba todas las mañanas a sacrificar un toro por cada uno de ellos, a decirle que si sus hijos estaban muertos, eran porque eran unos pecadores, por eso. Fue algo tremendo y hizo ver a Elifaz como un niño bueno. Y cuando pensamos que no podía ser algo peor, llegó su tercer amigo, Zofar, de hecho. Y Zofar viene la palabra eludir, el que zafa. Y justamente fue tremendo porque este amigo Zofar fue más iracundo que Bildad, más violento, y le dice que de lo que le está pasando debería pasarle cosas peores todavía. Recordemos quién es Job. Job es un hombre que está, imagínenselo, sumergido en ceniza. Tiene lesiones, tiene una lepra que le está recorriendo el cuerpo. Lo más probable es que esa sea la enfermedad que Job está padeciendo. Está tirado en la ceniza para calmar un poco, pero todo su cuerpo, ya a estas alturas es cuando empezó, pero ya para estas alturas dice que su cuerpo estaba lleno de llagas, de pus, de gusanos que salían, ¿sí? Y hasta este momento, en los primeros capítulos, dice que su esposa todavía permanecía, pero luego sabemos que inclusive ya no la volvemos a ver a la esposa de Job, y sus amigos se dolieron de todo esto. Sin embargo, querida familia, los amigos fueron implacables con él. Lo que empezó con un consejo, ¿no? Queriendo aconsejar a alguien, terminó siendo unas comparaciones terribles. Esos son los 3 amigos de Job, ¿sí? El poeta, el rudo y el último, el que le desea lo peor. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo responde Job a estos amigos? Y al parecer, en este capítulo 12 que nosotros vamos, Job llega también al colmo de la paciencia y empieza a responder de forma sarcástica a sus amigos. Vamos a ver en el capítulo 12, verso 1 dice: respondió entonces Job diciendo, y como les dije, le responde de una forma sarcástica y amarga, de hecho. Dice, verso 2, ciertamente
vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Imagínate la forma sarcástica de un Job que no estamos acostumbrados, de un Job que está cansado, dolido. Lo más probable es que haya tenido estas fiebres, haya tenido todo un proceso infeccioso que lo ha llevado a estar postrado. Y en este momento, después prácticamente de 11 capítulos, ya se harta de este pensamiento simplista de los tres amigos que están de acuerdo en una sola cosa: a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Por tanto, si te va mal en la vida, si tienes alguna prueba, es porque Dios no te ama o porque Dios ha decidido castigarte por algo que tú hiciste. Verso 2: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. O sea, ustedes son los elegidos y yo soy una rata asquerosa que merece lo peor. Eso es lo que está diciendo Job. 3: también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. O sea, no crean que porque yo estoy pasando un momento de dificultad, soy menos que ustedes. Y tendemos a hacer eso, y vamos a ver con ejemplos bíblicos de esto. Y ¿quién habrá que no pueda decir otro tanto? Y aquí toda la sabiduría y la jactancia de estos amigos solo consiste en una serie de proverbios, de dichos que se encuentran en la boca de todos, ¿sí? Pero no hacen prueba de sabiduría ni experiencia en los que la usan. O sea que los amigos se tildan de muy experimentados, se tildan de conocer las cosas. ¿Por qué? Porque se sienten superiores con la otra persona porque está padeciendo. Y yo creo por eso que dice la Escritura que en la abundancia de palabras nos falta pecado. Nuevamente, en la abundancia de palabras nos falta pecado. No dice que podría no faltar, dice que no va a faltar. Por eso es muy importante o no hablar mucho, o lo que hablamos que sea la palabra de Dios. Porque lo que empezó siendo un consuelo para los amigos de Job, terminó siendo el desearle la muerte a Job, diciendo que sus hijos se lo merecían y diciendo también que lo que le ha pasado deberían pasarle cosas peores. Entonces esto es muy importante que entendamos, que en la abundancia de palabras no falta pecado. Verso 4: yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. O sea, Job está diciendo: mira, ustedes se están burlando de mí, ¿sí? Pero yo he invocado a Dios, Dios me ha respondido, y con todo esto, el que es justo, el que es perfecto, también es escarnecido, ¿sí? Y esta palabra justo, nosotros ya le hemos hablado, que es la palabra tzadik, la palabra tzedek, que es uno que cumple los mandamientos de Dios. Y dice que el que es perfecto, esta palabra perfecto es la palabra maduro, el que es maduro también es escarnecido, ¿sí? O sea, con todo esto, a pesar de ser justo, a pesar de ser perfecto, uno puede ser escarnecido. ¿Cómo puede ser que Job, después de 12 capítulos prácticamente, con todo lo que le pasa, la tiene clara, al menos en esta parte, y los amigos no lo logren entender todavía? ¿Puede ser que un hombre justo y perfecto sea escarnecido? Puede ser. Vamos a leer Mateo 27-29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E, hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Dos más, Arturo, el 30 y el 31. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se levantaron para crucificarle. Ahí está, entonces vemos claramente cómo el Mesías es escarnecido y es burlado. Vamos a ver un poco más adelante, amigo, no sé si puedas leer Marcos 15, 27 al 31. Crucificaron también con él a dos más ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, menospreciando la cabeza y diciendo: Baú, tú que derribas los templos de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: y a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar.
Y mira lo que dice finalmente en el 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, se burlaban de él. Imagínense, y se acuerdan que esta es la tentación del diablo. El diablo le tentó diciendo, mira, ¿por qué no vas del pináculo más alto y te tiras? Porque escrito está, a sus ángeles enviará y no permitirá que tus pies tropiecen con piedra. Entonces, y Jesús también le dice, mira, escrito está también. O sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque la tentación que le dio, esa aparente tentación que tuvo en el desierto, simplemente fue una preparación, porque realmente iba a pasar e iba a tomar carne, ¿sí?, en estas personas. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en lugares celestes. Aquí vemos claramente que la tentación que Jesús padeció en el desierto fue la misma que padecería más adelante. Exactamente lo mismo que le ofreció Satanás fue lo que le ofrecieron estos hombres. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, 33, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y eso es algo impactante, el justo padeciendo. Y aquí hay una interpretación muy linda de por qué hubo tinieblas. Si bien sabemos que la luz del mundo es el Mesías y es el que está padeciendo, también hay una costumbre en Israel que cuando es el día de Pesaj, de Pascua, y se empiezan los panes sin levadura, bueno, la costumbre es quemar la levadura en las casas. Está bien, toda la levadura debe estar empezando a quemarse al mediodía. Entonces todos están quemando la levadura fuera de sus casas y hace que el cielo literal se ponga oscuro, porque todo mundo está quemándose la levadura y se empieza a quemar desde las 12 y alrededor de entre las 3 y las 4 de la tarde dice que desciende y ya se dejó de quemar porque está llegando el día de reposo, ¿no? Algo interesante es que mientras que el mundo, mientras que la religión, mientras que aquellos que hacían esa práctica quemaban la levadura, nuestra levadura era quemada literal en la cruz del Calvario y se oscureció. Y no se oscurecía como el fuego que quemaban la gente en sus casas, no, se oscureció de verdad porque la levadura se estaba quemando. Entonces vemos que el razonamiento de Job es correcto a pesar de estar enfermo, a pesar de ser perseguido por sus amigos, que si eres justo y perfecto, eso no quiere decir que no seas burlado y escarnecido. Y si le pasó al Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, sí, no deberíamos usar el ser hijos de Dios para nuestra propia concupiscencia, para nuestros propios placeres? ¿Por qué? Porque el diablo le dijo a Satanás, ¿tienes hambre? ¿No eres hijo de Dios? Bueno, convierte las piedras en pan y sáciate. Usa tu propio poder para saciarte a ti mismo. Usa tu posición de autoridad. Y esa es la tentación, esa es la trampa que hoy en día muchos han tomado. Decir, es que soy hijo de Dios. Entonces, como soy hijo de Dios, escuché el otro día, no acepto el no de Dios. No lo acepto y sigo orando hasta que Dios me conceda lo que, porque soy hijo de Dios. Y bueno, ser hijo de Dios no es que tienes un padre que es una lámpara de Aladino. Significa que Él es tu padre y te va a acompañar y que te está dando guía, que te está dando camino, que te está dando luz, pero no tiene por qué volverse algo material en esta tierra. ¿Acaso qué es más importante? ¿La mano que te provee o aquel que le pertenece esa mano? No queremos la bendición de Dios, sino al que bendice, a Dios, al Dios que bendice. Ese es nuestro anhelo. Pero a veces esa es la teología simplista de estos tiempos también, ¿no? Si Dios no me bendice, si Dios no me transforma las piedras en pan, pues entonces no es mi Dios. Entonces ya es un tema de nosotros, sino un tema de Dios. Verso 5, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Y aquí lo dice, yo soy como una lámpara despreciada en la enfermedad, ¿no? Su enfermedad lo hace ver como una lámpara que se desprecia. Pero aquí hay algo lindo que dice en el verso 5, aquel cuyos pies van a resbalar. Mientras cuando la gente te ve que te vas a resbalar, que vas a caer, que estás a punto de darte tu golpe final, es interesante porque dicen que los amigos lo desprecian, pero no es el caso de Dios. Vamos a leer Salmo 94, 18 y hoy les voy a compartir mi salmo favorito. Este es el verso que me repito continuamente cuando me siento afligido, así que el que lo tenga, por favor, simplemente me avisa. Salmos 94 y verso 18.
Cristian, amigo, gracias. Justo mi verso Vamos. favorito, gracias. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Ahí está, en la versión NTV me gusta mucho porque dice, ni bien yo decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Recuerden que la palabra rajem, de donde viene la palabra misericordia, también viene la raíz rajamim, ¿sí? Rajamim, que es la palabra amor. Está bien, donde viene la palabra amor también, ¿sí? Por eso dice que el Elohim hu rajamim, que Dios es amor, Dios es amoroso. Entonces, cuando te sientas resbalar como Job, recuerda este salmo. Ni bien yo decía, ay, mis pies resbalan, ya me caigo, cuando tu amor, Señor, ya venía en mi ayuda. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Verso 6. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros. Y es así, es así. ¿Por qué? Como dicen, el que no tranza no avanza. No sé cómo digan acá en otros países, pero en Ecuador dice que el que tiene padrino se bautiza, dice en el país. O sea, la única forma de avanzar es así. Y de verdad que es así. O sea, en eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque este mundo es injusto. Es así, nadie va a ponerse a defender al mundo. Este mundo es injusto. Pero ¿cuál es nuestra respuesta, varones? Dios no es el mundo. Dios no es el mundo. Pero Dios, ¿por qué permite que este mundo sea así? Justamente, este mundo es el vientre perfecto para que crezcan los hijos de Dios. Hermano, ¿cómo me va a decir eso? Sí, piensa en Egipto. Piensa en Egipto. Egipto fue el vientre perfecto para que creciera el pueblo de Israel. No los querían, no querían mezclarse, los consideraban piojos, piojos en su cabeza. Entonces eso hizo que el pueblo, que 70 personas, se convirtieran en 3, 4, 5 millones, y fue un vientre perfecto. A pesar de todo lo que pasaron, fue un pueblo que pudo mantenerse. Bueno, nosotros también. Este mundo está diseñado para que nosotros crezcamos, si así lo queremos, en el Señor de forma fortalecidos, ¿sí? Imagínate apartándonos de redes sociales, de pornografía, de conversaciones ilícitas. Estamos rodeados totalmente, al igual que el pueblo de Dios en Egipto, igual estamos nosotros. Pero si realmente haces un estudio consensuado de la vida, si buscas a Dios, te vas a dar cuenta que este mundo le pertenece al príncipe de las tinieblas. Y sabes que no nos sentimos cómodos en este mundo. Bendecimos a nuestros hermanos, pero nos damos cuenta que no pertenecemos a este mundo, que nuestra esperanza tiene que ir más allá, que aún el hecho lindo de ir a Jerusalén hoy en día, darnos cuenta que está bajo esclavitud, bajo gobiernos, bajo leyes orales, bajo rabinatos, bajo costumbres. Bendecimos a Israel, claro que sí, pero anhelamos estar en la Jerusalén. ¿En cuál? En la de arriba, en la restaurada, ¿sí? En la celestial. Esa es nuestra esperanza. Dice acá, verso, en los que provocan a Dios viven seguros y en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Todo lo que han puesto, todo lo que Dios ha puesto, lo ha puesto en las manos de muchas personas y en este caso lo han puesto en manos de personas que no son agradecidas con Dios, de personas que muchas veces hemos dicho, pero ¿por qué al rico le va mejor? ¿O por qué esta persona tiene más dinero? ¿Y por qué deberíamos estar agradecidos y contentos de no tenerlo? Pues bueno, ahí me gustaría compartirles lo que el maestro dice, de hecho, en el libro de Mateo, capítulo 19, pero yo permítanme leérselos en la versión NTV, que a mí yo la disfruto mucho. Ya se las voy a compartir en este momento. A ver, ahí estamos. Dice así, Mateo 19, dice así, verso 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para la vida eterna? Este es un hombre rico. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para preguntar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Y fue como, wow,
una puesta a punto muy sencilla. Le dice, ¿cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hemos estado haciendo el estudio verso por verso del libro de Deuteronomio, sabemos que estos comprenden la segunda tabla, la tabla del amor al prójimo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? O sea que el andar diciendo que cumplir la ley es muy difícil y es imposible, este hombre los ha cumplido todos. Y Jesús no le viene y les dice, no, es que no has cumplido. De hecho, si leen Marcos 10, de hecho, explica un poco más el contexto de este pasaje. Y dice, yo he cumplido los mandamientos desde mi juventud, dice, desde muy pequeño. 21, Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y lo que debió haber sido un estallido, decir, vamos, soy un discípulo de Jesús, de Yeshua, me está llamando el maestro, se transforma en el verso 22. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a su discípulo, les digo a la verdad, es muy difícil, no es que sea imposible, pero es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito, a ver quién se quedó con dudas. El maestro dice, lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¡Wow! Entonces, hermano, puede ser una razón por la cual tal vez no eres un multimillonario, dale gracias a Dios, hermano. ¿Sí? ¿Qué es más importante, entrar al reino de los cielos o tener la Ferrari afuera de la casa? ¿Sí? Y tener la casa de 50.000 habitaciones. ¿Qué es más valioso para ti y para mí? Debe causarnos cierto temor, de hecho, cuando empezamos a ver tanta abundancia económica. ¿Por qué? Porque el hombre más sabio sobre la tierra dijo, y lo cito, Señor, sí, Señor, no me des demasiado, no sea que me olvide de ti. Tampoco me des muy poco, no sea que reniegue y peque contra mi Dios. Dame justo lo que necesito para mi sustento día a día. Si hoy te levantaste y tenés para hacerte un té, como me lo está haciendo mi primo, gracias a mi primo siempre está hospedador, si tienes ropa, si no estás durmiendo en la calle, hermano, eres bendito. Ya estás cumpliendo el proverbio. Dios te está dando justamente para lo que necesitas. No tenemos por qué estar anhelando algo más. Y los discípulos se quedan sorprendidos. Mira cómo sigue diciendo esto. Los discípulos quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo de ese tiempo, entre más rico eres, más obras de caridad, obras de justicia, lo que se llama hoy en día como tzedakah, limosnas, se podía hacer. Entonces dice, bueno, si un hombre rico puede hacer más obras que nosotros, ¿sí? No puede entrar al reino de los cielos, ¿en qué estamos? Y sabes que el cumplir mandamientos no es el problema, hermano. Es el corazón detrás de los mandamientos, lo que nos debe importar como hombres. ¿Qué importa si estás guardando el día de reposo? ¿Sí? El corazón del que guarda el día de reposo es lo importante, ¿sí? No es que quiero armar la mejor cena de Shabbat, la mejor cena del día de reposo. Pues hermano, lo dice la Escritura, es mejor comer pan, ¿sí? En una casa donde no hay problemas que vivir en una mansión, en una casa donde hay gente rencillosa. Entonces, en vez de estar tan preocupado porque la cena sea perfecta, que es importante también, claro que sí, ver que es una cena especial, lo más importante es llegar al día de reposo con cuidado y no estar peleando con nuestra esposa, no estar peleando con nuestros hijos, no estar con rencillez en nuestro corazón. Cumplir los mandamientos no es difícil. El joven rico nos está demostrando que los cumplió desde pequeño. El tema es el corazón nuestro detrás de a cada uno de los mandamientos, ¿sí? Entonces le dice Jesús, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que mis amados hermanos, hoy se llevan la respuesta de que qué bueno que no se han sacado la lotería. Honestamente,
A ver, ¿cuántos han dicho, ay, si me saco la lotería? Y han perdido unos minutos pensando, imagina que me saco la Kimi. Imaginen que me saco la lotería y me saco ¿no? los 50 millones de dólares. Ay, ¿qué haría? Y algunos, ojo blanco. Ojo blanco. David Saleh, ¿qué estás pensando, mi amor? Le dice la esposa. No, 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 aquí pensando en la inmortalidad del cangrejo. No, pero ¿qué estás pensando? No, no. Y se fue y ya estaba pensando en eso. Y ¿sabes qué? Qué bueno. Que entre más entiendo la palabra, más entiendo los proverbios, más entiendo esto. Digo, esta es nuestra riqueza, hermanos. Esta es nuestra riqueza. Así que, hermanos, ánimo. Ánimo si estás llegando con lo justo a pagar todo. Ánimo si tienes el arriendo que pagar. Es que no tengo casa propia. Dios te está proveyendo para el arriendo. Dale gracias a Dios, hermano. Ya eres muy, muy bendecido. Así que ánimo, hermano. Tu salvación es lo que realmente tiene un precio mucho más valioso. Dice así en el verso siguiente: en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? O sea, y él empieza a decir, mira, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé todo esto, estoy sufriendo, estoy padeciendo. Y aquí hice un pensamiento para ustedes que quiero leerles. Job no se dio por vencido con Dios, pero tuvo que darse por vencido con su anterior percepción de su entendimiento de Dios. Vuelvo a decirlo. Job no se dio por vencido con Dios, pero tuvo que darse por vencido con su anterior percepción o entendimiento de Dios. Antes me respondía, ahora no. ¿Sí? Antes estaba como cercano a mí de una oración y ahora ya no. Ahora el entendimiento del carácter, de lo que creí conocer, ¿sí? De Dios ha cambiado, pero no me alejo de Dios. No me alejo de Dios. Entonces, alguien me hizo una pregunta en el hospital en medio de un sufrimiento muy grande con su familia. Entonces, estas preguntas que a veces hablamos surgen. Me decía, ¿por qué Dios permitiría que una niña tenga un tumor en su cabeza? Y le decía que yo no tengo la respuesta para ello. Yo no sé. ¿Se acuerdan que tuvimos un capítulo donde hablamos que a veces hay respuestas que no sabemos? Bueno, le dije, yo no sé, no lo sé. Solo sé algo que Dios les ama, que a pesar de todo eso, Dios te ama. Y que yo en esta profesión he podido ver dos actitudes que la gente ha tomado en un momento como este. Alejarse de Dios o acercarse a Dios. Y quiero decirles esto. He visto siempre que los que se acercan a Dios pueden pasar esto acompañados y mejor. Y esa fue toda mi respuesta. No pude responderle a esa mamá. No pude hacerlo porque no lo sé. Pero estoy seguro que Dios ama y que a pesar del sufrimiento siempre nos va mejor cuando estamos junto a Él. Y aquí Job usa la ley de la selva, ¿no? Empieza a decir, mira los cielos, ellos te mostrarán, o habla la tierra, ella te enseñará, los peces del mar y te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor lo hizo? Lo que yo me preguntaba era por qué Job usaba esto a responderle a sus amigos, ¿no? De decirles, mira, esa teología simplista de ustedes que a los buenos les va bien y a los malos les va mal, está equivocada. Porque hay justos que padecen y perfectos que son escarnecidos. Pero usa también a los animales del campo. ¿Y sabes qué? Esto es así. La ley de la selva es igual a la ley de la selva de asfalto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En la selva, ¿quién le va mejor muchas veces? El más sanguinario, ¿sí? El león que justamente va a matar, va a cazar, hermano, es el que está ahí, el que aparentemente es el mejor, el más güero, el que más viene, el que mata. Ese es el que le va mejor. La ley de la selva es la ley a veces del más sanguinario. Ese es el que sobrevive. Y ahí tenemos al animalito bonito y vemos ahí un corderito, todo lindo, ay, qué bonito, que todo acolchadito. Y tiene que correr por su vida, hermano, porque el lobo lo viene a cazar. Entonces,
no digas entonces, no, es que al cordero se lo comieron porque el cordero era malo. No, es porque el mundo es así, el mundo está hecho de esta manera. Y yo tengo aquí a un amigo mío que es vegetariano y dice, yo tengo la esperanza de que todo esto se restaure como en el comienzo, ¿no? Y esto no pase, pero ni en los animales pase más. Y que ahí apaciente el león con el cordero juntos y compartan eso con ese deseo. Pero justamente es lo que está diciendo Job. O sea, des en cuenta que hasta en la naturaleza pasa esto, que aún los justos y los perfectos pueden ser perseguidos, que aún a los justos y a los buenos les puede ir mal y se los puede comer el león. Y es así. Verso 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano, todo el aliento de eso. Y qué importante, digo, ¿no? Qué importante es reconocer a Dios en todos nuestros caminos y entender de que todo lo que Él nos ha puesto en la mano ha sido por Él. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos ese precepto, es como la crónica de una muerte anunciada. ¿No me creen? Vamos a ir a Daniel capítulo 5, un capítulo que los que han hecho curso básico y los que estamos haciendo recién, es bastante revelador. Daniel capítulo 5 va a contar la historia o el final de una monarquía que es la de Nabucodonosor. ¿Cuál es el último hijo de Nabucodonosor? Pues bueno, sigue Nabónido y luego Belsasar, ¿sí? Así que en Daniel capítulo 5, el junior se queda en casa mientras que su padre Nabónido está peleando al norte. Y el junior se queda haciendo una fiesta e invita a 1000 de sus príncipes, ¿no? Y dice que en vez de estar tomando en vasos de plástico, se le ocurre la gran idea de mandar a buscar los vasos de oro que fueron tomados del templo de Jerusalén. Y vamos a ver este relato tremendo que dice en el verso 4 del capítulo 5 de Daniel. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora, verso 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado, o sea, sobre lo blanco de la pared del palacio real. El verso 6. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos los turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas hasta daba la una con la otra. O sea, se puso él tan nervioso que se le debilitaron los lomos, ¿no? Y ahí se le aflojó la cadera, como diríamos nosotros por acá, ¿no? Y es terrible lo que pasó en ese momento. ¿Y sabes qué? Si yo hubiera tenido la edad que tenía antes y veo la mano, hermano, también hubiera sido, ¡ay, mamacheta! Hubiera estado corriendo. Y esto le pasa a este hombre, ¿sí? Y dice así, el verso 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará su cuello y será el tercer señor sobre el reino. Les ahorro todo esto, nadie puede saber la correcta interpretación hasta que la reina, la madre de Belsasar, manda llamar a Daniel. Sí, Daniel ya era un ancianito, sí, ya era un hombre muy, muy mayor al final del reinado de Belsasar, y él le hace la interpretación, ¿sí? Y dice así, en el verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación. ¿Sí? Y miren lo que dice el verso 18. Daniel le responde: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre. Recuerden que la palabra padre en hebreo, realmente no en hebreo, en arameo es la palabra Abba, de donde viene la raíz Abba, que se puede usar también como abuelo, ¿sí? Por eso aquí dice tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Está hablando de Nabucodonosor. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue
echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres, y que pone sobre él al que le plaza. Y ahí, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste y vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Ya vimos que ese es el segundo mandamiento que está rompiendo. Ni saben ni oyen al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Vieron lo que acabó de decir Job? En cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y este es el primer mandamiento. Dios es primero, que también está deshonrando. 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino, y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahí dice que es el rey Darío. Recuerden que era un reino medo-persa. ¿Está bien? Medo-persa. Entonces teníamos por un lado Ciro como rey de Persia y Darío de Media, por si alguno se lo preguntaba por qué. Si lo tomó Ciro según Isaías 44 y 45 y está apartado, pero dice que era Darío. Recuerden que eran reinos compuestos, los medos y los persas. ¿Está bien? Entonces, qué importante es entender el verso 10. En su mano está el alma de todo ser viviente. Todo lo que ha puesto en nuestra mano lo ha puesto el Señor. Y dice, y el hálito de todo el género humano. ¿Sí? Y no sé cuántos escucharon esta historia que a mí me impactó, de un hombre que estuvo internado por coronavirus en una terapia intensiva y se moría. Así que lo llevaron a un lugar privado. A un lugar privado. Imagínense cuánto sale en el lugar privado internarse. El señor sale y cuando sale se quería morir más o menos, porque cuando vio la factura de todo lo que tenía que pagar, dijo, no, devuélvame a la terapia y listo, ya está. No. Entonces dice que cuando él estaba viendo la factura, dice que él arranca a llorar, entonces va al médico y lo consuela. Yo me imagino mucho a Elvis, bueno, señor, tranquilo. Si fuera por Vicel, Elvis le perdona la factura, más o menos, pero dice, bueno, tranquilo, ya vamos a ver cómo hacemos para que usted pueda pagar. Dice que el señor le dice, mira, yo no estoy llorando por la deuda. No. Y entonces, ¿por qué está llorando? Dice, yo estoy llorando porque he sido un mal agradecido. Porque, miren, acá dice que por cada día de oxígeno, que donde entiendo es una de las cosas más caras, él vino en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Dice, por cada día de oxígeno, miren cuánto me están cobrando, $1.000 por el respirador. Y Dios me dejó respirar todos los días de mi vida y nunca me cobró. Dios nunca me cobró. Cuán mal agradecido he sido con Dios, que me ha dejado respirar hasta el día de hoy y nunca me cobró. Dios me amó y me ha dado todo gratis. Y acá el hombre, me tuvieron 10 días en la terapia y mira cuánto me han cobrado. Así que qué importante es reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos. Verso 11, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas, la comida. 12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Sí? Recuerden que esto es un arquetipo para entender de que los amigos de Job eran mucho mayores a él. Y eso es algo muy interesante en Job. Siempre busca gente mayor para ser enriquecido. Yo no sé cuánto les pasa esto, yo ya no soy tan joven, pero siempre me ha gustado buscar gente mayor, amigos que sepan mucho más para aprender. 14. Si él derriba, no hay quien edifique. Sí, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y aquí lo que está haciendo Job es respondiéndole a Zofar. ¿Se acuerdan que Zofar en el capítulo 11
Y verso 7 le dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Y aquí Job le está respondiendo en el verso 13, con Dios está la sabiduría y el poder, o sea, si yo estoy en Dios, yo puedo tener sabiduría, puedo tener poder, porque suyo es el consejo y la inteligencia, suyo es el consejo y la inteligencia, ¿está bien? Realmente solamente Dios es el que sabe las cosas, ¿sí? Todo fuera de Dios, todo fuera de ello, nosotros no tenemos idea. Solamente en su presencia podríamos entender que muchas veces lo bueno fue malo y que a veces lo malo es bueno. Y para ello yo quería contarles una historia que yo sé que se las he contado a algunos, pero bueno, es para entender este ejemplo acerca de que a veces la gente ni entiende, ¿sí? Y qué importante es tener como una vista tranquila y consensuada de lo que está pasando. Dice que un hombre tenía un hijo, ¿sí? Y tenía una esposa, tenía familia, y le dice al compadre, dice, hola compadre, ¿cómo está? Bien, compadrito, ¿cómo anda? Dice, aquí, dice, ¿se acuerda que yo tenía un caballo bonito, un caballo de paso, bien bonito ese caballo? ¿Y qué pasó? No, dice, se me perdió. ¡Oh, qué malo, compadre! Perdió ese caballo tan lindo. Y dice que el amigo le dice, ¿y por qué dice que es malo? Porque se le perdió el caballo. Y dice, no, solo cuente los hechos. Yo tenía un caballo y se perdió. Y el compadre lo mira. Bueno, está bien, compadre. Al siguiente día, compadrito, ¿cómo le va? Compadre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien. Le cuento, ¿se acuerda el caballo que perdí ayer? Sí, qué malo, qué malo. Volvió. ¡Oh, qué bueno el caballo! Volvió el caballo, sí, y volvió con 3 caballos más que se hicieron amigos. Ahora no tengo uno. Tengo 4 caballos. ¡Ay, qué bueno, compadrito! Y el amigo le dice, ¿y por qué bueno? Bueno, porque tenía un caballo, se perdió, tiene 4. No, usted cuente los hechos. Tenía un caballo, perdí y ahora tengo 4, nada más. Bueno, está bien. Al día siguiente va y le dice, compadre, ¿cómo está, compadre David Saleh? Bien, compadre, ¿cómo anda, compadre Cristian? Y estaban charlando. ¿Cómo está, compadre? Bien, dice. ¿Y cómo anda todo? Y se acuerda que yo tenía 4 caballos y todo esto y que perdí uno. Sí, mi hijo, por querer domar a uno, se subió en un caballo, se cayó y se quebró la pierna. ¡No! Qué malo que le pasó. Y el amigo le dice, ¿y por qué malo? Pero ¿qué le dice? Tu hijo se acaba de partir una gamba, diría David Saley. O sea, se acaba de romper la pierna. Sí, tú que ir al doctor Cristian para que le ponga un yeso. Tú cuenta los hechos. Yo tenía un caballo, lo perdí, ahora tengo 4 y mi hijo por querer tomar uno se quebró la pierna. Bueno, ya en su interior decía, ¿yo qué hago teniendo un amigo como este? Haber dicho el otro amigo. Pero bueno, y al día siguiente llega, compadre, ¿cómo está, compadre, compadrito? ¿Cómo va todo? Dice, no, compadre, aquí, dice, ¿usted se acuerda que yo tenía un caballo, lo perdí, luego tengo 4 caballos, luego mi hijo por tomar uno se quebró la pierna? Sí, qué mal todo eso. No, dice, entró en guerra el rey y vio que ahora se están llevando a todos los hijos a la guerra. Y bueno, como mi hijo tenía rota la pierna, no se lo llevaron a la guerra. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué bueno, compadrito! ¡Qué excelente! Y si, ¿por qué cuentas que es bueno? No cuentes que es bueno. Simplemente cuenta los hechos. Tenía un caballo, lo perdí, ahora tengo 4 caballos, mi hijo se subió, se quebró la pierna y ahora por la pierna no fue. Ahora, imagínense, se enteran de que en esa guerra le fue mal prácticamente y casi que vienen todos muertos de allá. Casi todos muertos. Entonces, compadrito, me enteré, qué bueno que tu hijo. Y lo mismo. ¿Y por qué dice que es bueno? Entonces, yo podría seguir con la historia siempre de la misma manera y podríamos seguirla contando. Pero es así la vida. La vida es así. A veces como que decimos que algo es bueno o que algo es malo. Y no, simplemente contemos los hechos. Pongámonos un poco aparte. Y a ver, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué razón? ¿Por qué Dios quiere que yo haga esto? ¿Por qué Dios me está permitiendo? No digamos si es bueno y muchas veces si es malo. Me saqué la lotería, ¡qué bueno! Haz una búsqueda en YouTube de los millonarios que han ganado la lotería. ¿Cómo han terminado? Que Dios no los ha preparado, que no se han preparado para una riqueza. Terminaron peor, hermano. Terminaron con menos de lo que empezaron. Y mira gente pobre que decimos que es malo y que fue construyéndose poco a poco y terminan muy bien. Hermano, ¿cómo estás tú? No, hermano, yo estoy mal. ¿No estés mal? ¿Por qué estás mal? Cuenta los hechos.
Simplemente cuenta los hechos. Tú no sabes si eso que tú llamas mal delante de Dios es algo bueno. Y tú no sabes si eso que dijiste, uy, por fin tengo trabajo, estaba buscando trabajo, yo soy fotógrafo, me llamaron de Playboy, yo saco fotos pero no miro. No, hermano, parece bueno, pero no es así. Entonces, contemos los hechos, estemos tranquilos, estemos calmados y valoremos lo que tengamos y veremos finalmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Verso 14 dice así, si Él derriba, no hay quien edifique, y encerrará al hombre y no habrá, de hecho, ni siquiera quien abra la puerta. Y eso es algo importante, ¿no? El conocer las cosas que Dios dijo que no. Sí, no. Si Dios dijo algo que no, no entremos por ahí. ¿Sí? Ya vimos qué pasaría por desobedecer, ¿no? Los mandamientos, cuántas maldiciones que estudiamos en Deuteronomio 28 y cuántas personas honestamente me han dicho, ahora entiendo de dónde vienen tantas enfermedades, tantas cosas, por desobedecer a Dios. Dios dijo algo, bueno, yo me voy por ese lado, me he puesto de acuerdo con Dios de lo que Él dice que es bueno y lo que dice que es malo es malo. Sí, el ponernos de acuerdo con Dios, porque si no nos pueden pasar cosas malas. Y les quería traer un ejemplo bíblico de esto, porque si no, mis palabras son vanas y se las lleva el viento, pero la palabra de Dios es eterna. Vamos a ir a Josué, capítulo 6 y verso 26, para ver un ejemplo de que cuando Dios derriba, no hay quien construya. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahí está. Entonces, Dios toma la primera ciudad, que es Jericó, y Dios la toma, y no sé si ustedes se acuerdan un poco el pecado de Acán, cómo toma de hecho un lingote de oro y una especie de manto babilónico ahí en Jericó. Y eso causó muerte para el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, mira, esto es maldito, no lo toques. ¿Sí? No. Y de hecho tuvo que morir esa familia. Fue algo terrible. Y Dios declaró anatema, maldición, la tierra de Jericó. Y dijo, mira, aquí nadie la puede reconstituir. No quiero que nadie me la reconstruya. Hasta el final de los días esta ciudad va a estar destruida. ¿Entienden? Sí, Señor, entendemos. Pero creemos que Dios, que el hombre entiende. Vamos a leer Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahí está, Josué 6:26, y este hombre duro le dice, mira que Dios dijo, mira, a mí me importa. Construyó a precio de sangre. Y de esa ciudad, de hecho, no les voy a quitar tiempo porque quiero leerlo más, pero es destruida, derrocada. O sea, ¿cuán tercos podemos ser? Ya Dios nos dijo que por ahí no es. Dios te dijo, y esto sobre todo para los solteros, no la busques entre los cananeos. No la busques entre las cananeas. No las busques entre las que no aman a Dios. Te va a ir mal. Vas a perder tu tiempo, te vas a lastimar el corazón, vas a tener un lío bárbaro. No la busques entre las cananeas, entre las que están fuera de pacto. Búscate una mujer que esté en pacto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya por sí somos lo peor que existe. Los hombres tenemos una tendencia al pecado, somos iracundos, todo entra por nuestros ojos. Como para agregarle a eso, tener una mala mujer, hermano. Qué importante es, hermano. No la busques entre los cananeas, no la busques entre las que no aman a Dios, ¿sí? No andemos buscando eso. A mí me escriben mucho por internos jóvenes que están esperando que yo haga al bien estilo evangélico, les bautice a las chicas o les bautice a los chicos. ¿Sí? Y no es así, no es así. ¿Sí? Busca un hombre, busca una mujer de Dios, en nuestro caso varones, que realmente ame a Dios, por hermano. Si no estás condenado al fracaso. Este hombre le importó 2 pepinos lo de la palabra de Dios y a precio de sangre de sus hijos los perdió. Y Jericó quedó sin estar construida. Y algunos me podrán decir, hermano, ¿y por qué en tiempos bíblicos hay una Jericó entonces? ¿No? Porque ya lo estoy viendo algunos estudiantes férreos del curso básico, pero Jericó existe en tiempos bíblicos. Sí, pero si se dan cuenta, no es geográficamente la misma ciudad. Está bien, la Jericó que está nombrando en la escritura es otra. Lo que sí es llamativo un poco, ¿por qué si Dios maldijo Jericó? ¿Por qué a alguien se le ocurrió ponerle por nombre la misma ciudad de maldición? Eso
Sí, me gustaría saber si alguien sabe por qué a alguien se le ocurrió ponerle a esa otra ciudad Jericó, sabiendo lo que había maldecido el Señor a la primera, por qué razón lo hizo. Pero a veces los hombres somos irracionales, somos muy irracionales. Yo conocí a una pareja que estaba muy dolida, que creo que hasta ahora, no sé si ya terminaron en divorcio, porque él hizo algo que a ella la lastimó por siempre. Ellos no podían tener una hija, y ellos eligieron el nombre para su hija. Pero como ella no lograba quedar embarazada, él tuvo un amante con la que tuvo una hija, y a esa hija le puso el nombre que su esposa había elegido. Imagínense, o sea, no hay con qué remontarla. O sea, yo le dije, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le pusiste el nombre de la hija que tu esposa quería tener con tu amante? O sea, ¿cómo es doble traición, hermano? O sea, traición en la carne. Y fue algo que creo que hasta el día de hoy no lo pudo remontar. Pero el punto es que Jericó también es una ciudad maldita. Entonces, ¿para qué voy a entrar por ahí? Por eso dice el verso 14, si él derriba, ¿sabes qué? No hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Verso 15, si él detiene las aguas, todo se seca, si las envía, destruyen la tierra. Por eso entendemos que el libro de Job es posterior al diluvio. ¿Se dan cuenta? O sea, está usando justamente el hebraísmo de hablar del diluvio. Entonces, por eso entendemos que el libro de Job es posterior del diluvio, es paralelo con los patriarcas, de hecho, y es del que se nombra en Génesis 10, probablemente como el tal Jobab, que dice Génesis 10:29, si no me corrigen. Génesis 10:29 habla sobre Jobab, descendiente también de Sem. Y verso 16 dice, con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Y aquí yo le quise llamar a esta sección la soberanía de Dios, porque aquí vamos a ver todos ejemplos que da Job de cómo Dios es soberano en cada aspecto de la vida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el verso 14, cuando dice si él derriba y no hay quien edifique y encierra al hombre y no hay quien le abra, le podemos anotar la soberanía de Dios sobre el hombre, punto. Él hace lo que quiere. En el verso 16, cuando dice, verso 15, si él detiene las aguas, todo se seca, si las envía, destruyen la tierra. Cuando todo se seca, podemos ver la parábola de la higuera de Lucas capítulo 13, cuando Dios determina a través de Yeshua que se seque la higuera. Verso 16, ¿sí? Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Ahí vemos la soberanía de Dios sobre la mente del hombre. En el verso 17, él hace andar despojado de consejos a los consejeros y entontece a los jueces. Ahí vemos la soberanía de Dios sobre los sabios, inclusive sobre los que se creen sabios. En el verso 18, él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Ahí vemos la soberanía de Dios sobre los gobernantes, aún de las naciones, como fue el ejemplo de Nabucodonosor. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. ¿Se acuerdan? Vimos el ejemplo de Daniel capítulo 5 con el rey Belsasar. Verso 20, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. ¿Sí? Y ahí vemos la soberanía de Dios sobre los elocuentes, sobre los que hablan mucho. Verso 21, él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Y aquí vemos totalmente. Vieron que yo les estaba contando la historia del rey Belsasar, y este es un pasaje donde estamos viendo, ¿sí?, de que muchas veces a los malos les va bien, ¿sí? Y vimos cómo estaban en su mano, que el que hace la tranza es el que avanza, y les puse de ejemplo a Belsasar, que siendo un jovencito, ¿sí?, lo que hacía simplemente era deshonrar a Dios con su vida. Mira lo que dice en el verso 21. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. El cinto con el que se amarra justamente un pantalón. O sea, se les caen los pantalones en vergüenza a los príncipes. Es literal un hebraísmo hablando del mismo Belsasar. 22. Él descubre profundidades de las tinieblas y saca a luz
la sombra de muerte. Él multiplica las naciones, ¿sí? Y Él las destruye. Y aquí estamos viendo la soberanía de Dios aún sobre las naciones, la soberanía de Dios aún sobre la oscuridad. ¿Está bien? No sé cuántos se acuerdan, de hecho, que una de las plagas de Egipto fue contra el dios Ra, que es el dios Sol. Y dice que por 3 días hubo oscuridad en todo Egipto. Y en el único lugar donde había luz, ¿dónde había? En la casa de los israelitas. Y además era una oscuridad que se sentía, que había como un peso, porque Dios es soberano aún sobre la oscuridad. Verso 24. Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Este yermo sin camino, lo busqué, es como un desierto que no tiene salida. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es soberano aún en los reyes. ¿Sí? Si vamos al libro de Daniel nuevamente, capítulo 2 y verso 21, nos vamos a dar cuenta que Él es soberano con los reyes de la tierra. Permítanme leerlo para ir cerrando. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, tenemos que estar tranquilos con respecto a esto, ¿no? De que Dios pone y quita reyes. Tenemos que bendecir a las autoridades, bendecir a nuestros gobernantes, pero saber que por encima de ellos Dios es soberano, aún sobre los reyes de las naciones. Y terminamos con el verso 25. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Entonces, aquí estamos viendo en este pasaje de Job capítulo 12, ¿sí? Que Job reconoce su pobreza y de que está así, pero que eso no lo hace tonto, que la dificultad que él está viviendo, ¿sí? Claro que no lo hace ver como que si él supiera menos. ¿Y cuántas veces hemos juzgado a las personas por el estado que están pasando? Muchas veces podemos tener la tendencia a sentirnos superiores porque no estamos enfermos, a sentirnos superiores porque nosotros no estamos padeciendo algún tipo de problema. Y qué bueno cuando lo padecemos, hermano. Qué bueno cuando lo padecemos. Yo honestamente, cuando me enfermé y terminé con una endoscopía y perdí mucho de peso y estuve muy enfermo con un dolor abdominal muy intenso, fue un tiempo difícil con mi esposa. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios por ese tiempo. Yo llegué el primer día al hospital y mi primer paciente fue una pancreatitis aguda, un dolor abdominal tremendo. La niña se retorcía y lloraba, ¿sí? Entonces empecé a darle la medicación, todo, y no me fui de la sala hasta que la niña durmiese y parase el dolor. Entonces la madre me decía, gracias por esto. Y yo le decía, no es por ella, es por mí. Cuando yo padecía el dolor, ¿sí? Me racionaban la morfina, no me querían dar, se olvidaban de darme los medicamentos. Entonces, si a veces en algún momento pasaste un momento de dificultad, te va a servir, hermano. Te va a servir para ser condescendiente con las demás personas con las cuales tú puedas ver que también están padeciendo, ¿sí? Job en este momento, sí, es consciente de su situación y a pesar de eso entiende de que los justos también padecen, que los perfectos ante Dios también les puede ir mal. Le pone un ejemplo con la naturaleza, que a veces sobrevive el más violento, el más sangriento. Eso también puede pasar. Pero ¿sabes qué? Dios es soberano sobre los reyes, Dios es soberano sobre los que se creen sabios, Dios lo sabe y lo conoce todo. Entonces, queridos hermanos, finalmente decirles esto, ¿no? Ánimo. Sí, ánimo en el momento en el que estés pasando. Sí, muchos nos gustaría ya estar tocando el capítulo 42 de Job y ver cómo termina bien. Este capítulo nos está enseñando simplemente a soportar en este tiempo, a soportar en estos momentos, en esta adversidad que puedas estar pasando, hermano. Yo te animo a que no te alejes, te animo a que puedas ser parte de los grupos, que podamos seguir estudiando juntos, que puedas sentirte apoyado en tus hermanos. Claro que sí, que puedas empezar a confiar, que puedas empezar a encontrar en otros esa oración, ese momento de ayuda que puedas estar pasando. Porque sin embargo, Job no tenía amigos tan ideales, ¿está bien? Pero ¿sabes qué? Después de ese tiempo, sí, Dios premiaría con muy buenos amigos. Y aún de estos, Job terminaría aprendiendo. No sé si se dan cuenta, pero en este capítulo hemos visto a un Job un poco más firme,
Ya no lo vemos al Job diciendo, bueno, está bien, sí, lo que ustedes digan, eso es. No, vemos un Job que se levantó. Un Job que su argumento es mucho más fuerte. Uno que dice, estoy padeciendo. Sí, lo sé. Sé que estoy padeciendo, pero ¿sabes qué? Los justos y perfectos también padecen. ¿Sí? Sin embargo, yo sé que mi Redentor vive. Así que ánimo, hermano. Sí, ánimo. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, pero algo más importante que eso, para que aprendamos a levantar a los demás. Este momento, como diría mi primo citando a Corintios, esta breve tribulación momentánea no hace otra cosa que crear un mayor peso de gloria. ¿Sí? ¿Eres experto en caerte? Pero te tengo una novedad. Eso es el requisito para el posgrado de ser especialista en saberte levantar, en saber levantar a los otros. ¿Te sientes caído y derrotado? Está bien que sea así, querido hermano. Está bien. ¿Sabes por qué? Porque eso te hace ser más humilde cuando ves a otro padecer. Te quita ese complejo diciendo, uy, volvió a caer en la pornografía, volvió a mirar mal, volvió a hacer esto, volvió a fallarle a Dios. ¡Qué vergüenza! No. El haber estado ahí y haberte caído una y otra vez te hace especialista en levantarte, pero sobre todo en levantar al que está caído. Siempre tener esa palabra de aliento para aquel que está padeciendo, para aquel que está sufriendo, porque ese es el todo del hombre. Ese es el todo nuestro, hermanos. El ayudar a nuestros hermanos a levantarse. Esta ha sido la grabación del día de la fecha.